facebook.com/en su punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos la reunión de los chones y bueno, pues les decimos a cada uno de ustedes que Dios les bendiga. Bendiciones, mis hermanos, y en esta noche iniciamos pues la reunión de los chones y les decimos a todos y cada uno de ustedes que Dios les bendiga. Bendiciones, mis hermanos, y bueno, pues vamos a empezar orando. Allí donde están les decimos: Padre amado, Padre bendito del cielo, bendecimos tu santo y precioso nombre. Bienvenido eres, precioso amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Toca nuestro ser, toca nuestras vidas, papá, y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, toda oposición, toda fuerza de maldad, atamos, le echamos fuera, suelto ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en nuestras vidas, te vas al abismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, y en este tiempo, Señor, te pedimos que tú seas parte de esta reunión, que tú nos enseñes a hablar de tu palabra, que seamos, Señor, de acuerdo a tu corazón, Señor, que podamos ser ese vocero, Señor, de lo que tú tienes, que no digamos cosas conforme a nuestra mente, Señor, sino conforme a la tuya. Bienvenido eres, precioso Espíritu Santo, y juntitos empezamos esa reunión. En el nombre de Jesús te decimos una sola voz. Amén, amén y amén. Bueno, pues y en esta noche ya iniciamos la reunión de los chones, pues y esta noche recordarles que el día de ayer hemos estado hablando de alguien pues que nos llamaba la atención, Balaam. Si recordamos un poco la historia de Balaam, pues este personaje que es muy interesante en toda la palabra del Eterno, pues veíamos que pues ni siquiera había entendido lo que había pasado y que pues una de las cosas importantes que veíamos en Balaam era que cuando Dios le había dicho que no debería ir a maldecir a Israel porque pues Dios había decidido bendecir a Israel, pues él pues sigue con su capricho, sigue ahí como que quiere hacer todo el asunto y pues ¿qué hace? Pues va de esa manera a querer pues maldecir a todo el pueblo de Israel. Y a pesar de que pues Dios le había dicho muy explícitamente que no, pues él todavía insistía a ver si podía hacer cambiar pues a Dios. Y vemos que, como en un momento lo decíamos, se había aplazado, pero pues se había aplazado hasta en la reválida de la reválida, o sea, había llegado hasta de verdad no poder. Y pese a que Dios había decidido, pues más bien había dado un tiempo para que se arrepienta, quizás un tiempo en el sentido de que había permitido pues que incluso aparezca una mula hablando, incluso pues haya un ángel para decirle no. Él pues en su corazón jamás había decidido pues apartarse de todo esto. Así que viendo todo ese asunto, en esta noche pues vamos a iniciar hablando acerca de esto, pero esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Shalom en cada hogar, en cada familia, la paz del Eterno, sus bendiciones, todo su espíritu se derrama en cada hogar, en cada corazón, en cada mente, para que podamos aprender de su palabra, para que podamos entender todas las cosas que Él nos está enseñando, que se puedan grabar de verdad en nuestro corazón, para que sea un corazón renovado, que sea una mente renovada, un espíritu que quiera obedecerle, que quiera agradarle, que quiera hacer su voluntad. Y eso justamente eh, con la disposición de cada uno de nosotros, no pensando que Él a la fuerza nos va a obligar, nos va a tener como esclavos o como robots, sino entendiendo que el Eterno nos está dando la posibilidad de elegir,
nos está dando la opción de que nosotros elijamos su camino y tomemos en cuenta ya no solo nuestro consejo, ya no pensemos que nosotros debemos seguir a nuestro corazón o a nuestra mente, sino entendiendo que es el Eterno el que ya tiene un camino bien establecido, ya conoce el lugar por el que nosotros debemos andar y siempre en lo posible nosotros buscando alinearnos en ese camino, de verdad rechazando lo que a nosotros nos parece sin pensar que nosotros podemos tener una mejor idea que el Eterno o que nuestras decisiones podrían ser mucho mejores, a veces dejados o permitiendo que sea nuestro sentimiento que nos guíe o nuestro razonamiento, o más o menos como lo que había pasado prácticamente con Balaam, que no sabemos exactamente si ha sido de verdad el dinero, el oro, la riqueza que le habían ofrecido, no sabemos si es la fama, muy probablemente o todas esas cosas o alguna de esas cosas era aquello que le estaba llamando la atención, que estaba desviando su mirada, su corazón de seguir al Eterno, de hacer lo que a él le agradaba, porque sabemos muy bien que el Eterno desde un principio le había dicho que el pueblo de Israel era un pueblo bendito, que era un pueblo que él mismo había elegido de entre toda la tierra y que no podía ser maldecido, que no debía de ser maldecido. Pero vemos que de una u otra manera Balaam seguía insistiendo, seguía con la intención de agradar al rey Balak, de hacer su voluntad, de hacer lo que él estaba pidiendo y al final, pese a todos los intentos que el Eterno, a todas las oportunidades que el Eterno le había dado para que entienda que Israel debía ser bendecido, debía ser prosperado, aún así vemos que él seguía con esa intención de complacer al rey Balak, de hacer lo que él le había pedido, porque vemos que si bien no había podido maldecir al pueblo de Israel, no había podido hacer algo en contra de ellos con sus palabras, con lo que el Eterno, con el don que el Eterno le había dado, vemos que al final de todo encuentra una manera en la que sí podía hacer que el pueblo de Israel caiga, sí podía hacer que el pueblo de Israel cometa errores prácticamente poniéndole cosas delante de él, poniendo obstáculos, poniéndole tropiezo delante de él para que tenga eh, prácticamente para que tenga las puertas abiertas de algunos de los del pueblo de Israel para que puedan abrir su corazón a la idolatría, eh, a la lujuria, a muchas otras cosas que menciona la palabra del Eterno y de esa manera hacer que el pueblo de Israel sea maldecido, que sí pueda tener algún punto débil. Y eso prácticamente entendiendo que era algo que Balaam que quería conseguir, era algo que él estaba tenía la intención de recibir, no podríamos decir con certeza si de verdad era la fama o la popularidad o el dinero, pero era algo que le estaba llamando la atención, que de verdad insistentemente había eh, buscado hacer lo que le estaba pidiendo este rey de Madian y prácticamente termina consiguiendo su objetivo, termina haciendo lo que le había pedido. Y vemos que en el nuevo pacto cuando se habla de Balaam, pues prácticamente siempre la recomendación que se nos da es que no sigamos ese camino, que no vayamos con esa misma mentalidad, con ese mismo corazón, con esa idea de lucrar, de prácticamente comerciar o negociar ciertas cosas, porque vemos que algo era lo que él necesitaba recibir, algo, algún beneficio estaba buscando y no precisamente del Eterno, sino de sus enemigos. Y eso es lo que nosotros tenemos que quitar de nuestra mente. A veces pensamos que el beneficio que vamos a recibir nosotros por tomar esa decisión que queremos tomar, por hacer eso que nos está diciendo el corazón, pues es mucho mejor de lo que el Eterno nos puede ofrecer, pero finalmente pues podemos terminar igual que Balaam, perdido y así enceguecido por su corazón, por sus sentimientos, por su razonamiento. Y eso es precisamente lo que ahora el Eterno quiere que saquemos de nuestro corazón, que saquemos de nuestra mente esa idea de que nosotros podemos hacerlo mejor, esa idea de que nosotros tenemos unos pensamientos mucho más grandes, mucho más correctos o tal vez más verdaderos que lo que nos dice la palabra del Eterno. Son cosas que necesitamos cambiar, a las que debemos renunciar por completo a nuestro razonamiento, a nuestra lógica, a nuestras emociones y a nuestros sentimientos para que el Eterno pueda hacer su voluntad y en lugar de estar entrando de maldición en maldición, pues ahora vayamos a entrar en la bendición que el Eterno tiene para nosotros. Puedes entrar en la bendición que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Cuando vemos, como decía Daniel, pues toda esta figura de Balaam y todo lo demás,
pues a veces nosotros pensamos que se está hablando de una persona pues muy lejana que nosotros pues no estamos teniendo nada que ver con esto, pero si lo vemos bien, si empezamos a revisar todo esto que nos dice la palabra del Eterno, nos damos cuenta de algo, pues inmediatamente nos vamos dando cuenta de verdad que pues a veces nosotros podemos tener esa actitud. Eso es algo que nosotros debemos cuidar en este tiempo. Debemos cuidar, pues, ¿por qué? Porque no podemos nosotros tener esa misma actitud. No te podemos, hacer las mismas cosas que había hecho Balaam. Porque de verdad, pues, una de las cosas que podemos ver, y es puntual en la palabra del Eterno, pues, es que de verdad Balaam, pues, lo que había hecho es no querer oír. No querer oír. Y eso es pues algo que es tremendo en nuestras vidas porque a veces nosotros nos ponemos así de rebeldes y necesitamos volver hacia Dios. Necesitamos entender de que no podemos seguir con esa actitud. Y es bien interesante que a veces nosotros no queremos cambiar de actitud, pero imagínense, él quería que cambie el Eterno de parecer. A veces estamos así, queriendo que el Eterno cambie de parecer, como si pudiéramos convencerle, como que, pues, es como si fuéramos niños caprichosos, esperando a ver a que mueva pues nos deje hacer algo, cuando no entendemos lo que Dios quiere hacer, o sea, lo que Él de verdad quiere hacer con cada uno de nosotros. Yo creo que es tiempo de verdad de no seguir, pues, las cosas que hacía Balaam, sino, pues, hacer las cosas de verdad que el Eterno nos quiere que hagamos. Eso es tiempo de hacer. Fíjense que pues este asunto va más allá solamente de esta historia porque pues vuelve a decirnos este asunto en el nuevo pacto. Si podemos ir a segunda Pedro 2:15, nos dice lo siguiente. Podemos ver tal vez un poquito antes que nos dice lo siguiente, no, 2 desde el 14 dice: tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Fíjense que aquí está diciendo una verdad, pero muy, muy importante. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue prendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujada por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Quisiera que veamos este asunto pues con detenimiento. Balaam se había extraviado, ¿no? Se había extraviado, han dejado el camino recto. Qué interesante es pues analizar este asunto. No es que Balaam nunca había encontrado el camino, sino que lo había dejado. Tengamos cuidado de este asunto porque pues no se trata solamente de iniciar el camino, se trata de seguir en el camino recto, de no apartarse ni a izquierda ni a derecha. No vaya a ser que nosotros por algún motivo pues estemos así como Balaam, dejando el camino recto. Si estamos ya en el camino, si estamos en Yeshua es el camino, la verdad y la vida, pues tengamos cuidado de no dejar ese camino recto para irnos por otro lado. Y dice pues la palabra del Eterno, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Será que nosotros estamos amando así el premio de la maldad? Es bien interesante ver la figura de Balaam, que es pues totalmente contradictoria con la figura de Moisés. Pues Balaam no tenía algo y pues quería el premio de la maldad. En cambio pues podemos ver a Moisés que teniéndolo todo, básicamente vivía como egipcio, tenía las riquezas de Egipto y él pues se va a la nada, como viendo lo invisible así, con tal de irse detrás del Eterno, decide dejar absolutamente todo. Qué interesante eso, de verdad. Es de verdad interesante ver lo que muchas veces podemos llegar a hacer con este tipo de mentalidad, pensando en que podemos conseguir cualquier cosa, que podemos conseguir incluso las cosas tratando de utilizarlo a Dios, y son cosas que de verdad tenemos que entender a lo que se refiere este camino de Balaam, porque vemos que dice en la versión de la Torah viviente, en el versículo 15: esta gente ha dejado el camino recto y se ha ido por el camino de Balaam, hijo de Beor,
que amó las ganancias de la injusticia. Y vemos que de verdad a él no le importaba lo que estaba haciendo, no le importaba si él tenía que bendecir a Israel, si él tenía que maldecir a Israel, si tenía que bendecir a otro pueblo o maldecir a otro pueblo. Lo que él quería era que Dios le dé la autorización de hacer eso, que Dios le diga, sí, hazlo porque te conviene. Y prácticamente vemos que de verdad él estaba buscando beneficio de hacer cualquier cosa, no le importaba lo que él tenía que hacer, simplemente estaba enfocado en esa recompensa, que ya sea la riqueza, ya sea la fama, la popularidad, pues vemos que sí, algo había, tal vez muchas cosas, muy probablemente tal vez era todas esas cosas que de verdad habían movido su corazón, habían hecho que él desee recibir algo que no le importaba, o sea, prácticamente él no estaba enfocado en lo que debía hacer, sino simplemente estaba enfocado en lo que quería conseguir, en ese deseo de obtener algo y no le importaba a cambio de qué, no le importaba incluso si es que tenía que irse en contra de Dios, si es que que irse en contra de su pueblo, simplemente quería algo y eso es lo que nosotros tenemos que entender. A veces nosotros estamos tan enfocados en nuestro deseo, en recibir algo, en obtener alguna cosa, que no nos importa lo que tengamos que hacer, no nos importa si tenemos que desobedecer a Dios, no nos importa si cualquier cosa prácticamente, hasta incluso a veces llegamos al punto de decir, pues voy a pedirme permiso de Dios para hacer esto y prácticamente de verdad es como si lo estuviésemos pisoteando a Dios porque queremos irnos encima de Él, encima de su voluntad, encima de lo que Él nos está ordenando y vemos que de verdad esto pues termina mal, vemos que de una u otra manera había estado tan ensimismado Balaam que no le importaba al final de una u otra forma, incluso de las formas que Dios le lo había impedido, pues sabemos muy bien que Dios no le iba a obligar a hacer una u otra cosa, él simplemente le mostraba el camino, le mostraba cuál era lo que él debía hacer y era decisión de él hacerlo o no, porque al final vemos que si consigue su objetivo, consigue hacer lo que le habían pedido de una u otra manera, pues logra satisfacer ese deseo que tenía, logra, no sabemos si es que más adelante le han dado lo que le han prometido, si es que le han hecho, le han rendido homenaje, le han dado sus riquezas y no sabemos qué no es mencionado en la palabra que tenemos en los libros que han sido registrados aquí en la Biblia, pero vemos que sí ha terminado dándole un consejo que de verdad estaba prácticamente con su intención de apoyar a Balaam. Y esa es una de las cosas que tenemos que entender. A veces nosotros con nuestros pensamientos, con nuestra actitud estamos tan enfocados que incluso pensamos que está bien hacer eso, que no hay ningún problema, que al final simplemente es algo que no va a afectar a nadie, que no va a matar a nadie, porque aparte estamos mostrando nuestro amor propio, estamos mostrando que nosotros nos queremos y que nosotros tenemos que darnos ciertos lujos, ciertos beneficios y prácticamente nos estamos equivocando porque nos estamos yendo en contra de Dios. Sabemos muy bien lo que el Eterno nos dice que no solo se trata de que nos amemos nosotros, sino hay algo muy por encima de esto que es primeramente amar a Dios sobre todas las cosas. Cualquier cosa puede estar debajo, pero nada puede estar por encima de Dios y es algo que nosotros debemos tener bastante claro. Y luego cuando nos habla del segundo gran mandamiento que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues nos pone en el mismo nivel, no podemos eh, desear el mal de otra persona para que nosotros obtengamos algún beneficio, no podemos tratar de conseguir algo que queremos pasando por encima de los demás o pisándoles las cabezas o prácticamente humillando o pisoteando a las demás personas. Son cosas que están en contra de la palabra del Eterno. Y ese era el problema de Balaam, que no le importaba, él simplemente estaba enfocado en esa ganancia, en esa recompensa que iba a obtener, y a él le daba igual si era pecado, si no era pecado, si estaba bien, si le gustaba a Dios o si no le agradaba, porque incluso quería hacerlo a Dios su cómplice. Vemos que de verdad quería utilizarlo a Dios como simplemente por conseguir su beneficio y eso es algo que nosotros debemos cambiar, debemos quitar esa mentalidad en la que nosotros simplemente nos enfocamos en nuestros deseos, en nuestras propias pasiones o en nuestros propios gustos y no nos importa dejar a Dios por debajo de eso. Son cosas que de verdad tienen grandes consecuencias porque el versículo 16 nos dice, pero fue reprendido por su pecado, pues una bestia de carga le habló con voz humana, se opuso a la demencia del profeta. Y lo peor es el concepto que se menciona aquí de este tipo de pensamiento, de estas personas que tienen esta forma de pensar que tal vez muchas veces nosotros nos comportamos igual cuando dice ellos son fuentes sin agua, niebla empujada por ráfagas de viento.
para ellos está reservada la oscuridad más densa. Y vemos que de verdad esto es prácticamente irse en contra del Eterno, no querer recibir su agua de vida, no querer recibir sus palabras, simplemente encerrarnos en nuestros propios conceptos, querer alimentarnos de nuestra propia agua, de lo que nosotros mismos vayamos a conseguir, pues son cosas que tal vez por mucho tiempo hemos hecho, tal vez aún seguimos teniendo ideas así, pero es tiempo de que ahora dependamos solamente del Eterno, de que nos dejemos llenar por su agua, por sus palabras de vida, y ya no sigamos siguiendo estas fuentes sin agua. De verdad, pues que ya no sigamos siendo estas fuentes sin agua. Necesitamos de verdad volver al camino del Eterno, volver al camino pues que Dios quiere que tengamos. Y pues una de las cosas que podemos ver en Balaam de verdad es de que él se va de donde estaba, porque como dice, como leíamos hace un momentito, pues reprendido por su iniquidad, pero pues, y aunque pues había refrenado la locura la bestia, una bestia con más sabiduría que él, una bestia que de verdad, pues de verdad se ubicaba todavía más que Balaam. Pero vemos que Balaam realmente no quería cambiar. Pues aquí nos dice algo muy interesante. Fuente sin agua. Estas son fuentes sin agua. Fíjense que pues una de las cosas más graves que puede ocurrir es encontrar una fuente y que no tenga agua. Pues yo creo que en la vida pues a veces nosotros nos encontramos con muchas fuentes así, que realmente no tienen agua, o que tienen un agua pues podrida que aparentemente puede pues sanar, digamos, o puede más bien dejarnos sin sed, pero pues es solamente limitado, así como el agua de mar, ¿no? Que en algún momento pues uno puede tener eso, pero realmente no es agua que pueda calmar la sed, y pues muchas veces nosotros tenemos eso, y a veces pues hay personas que están así como fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Yo creo que eso es terrible, porque pues no está hablando de un poquito, sino está hablando de una densa oscuridad reservada para siempre. O sea que pues ni se les ocurra a alguno de ustedes abandonar el camino, pues de verdad, abandonar el camino que viene pues con el Eterno. Yo creo que es importante que nosotros no nos salgamos del camino, sino que vayamos pues tras de él. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Escuchen esto. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces hay muchas veces que pues se promete una libertad, pero pues con ese asunto de libertad realmente pues hay una esclavitud total, y no será pues que a veces andamos caminando en ese asunto pensando que andamos en libertad, cuando en realidad pues nos ponemos como esclavos de la corrupción. Tengamos cuidado de no caminar por el camino de Balaam. Fíjense que ayer veíamos todo esto en el antiguo pacto, pero pues en el nuevo pacto esto sigue igual. Esto pues nos sigue siendo una advertencia muy grande para que cada uno de nosotros pues vaya a pensar bien en que no debemos dejar el camino del Eterno. Es importante que de verdad renunciemos a todos estos pensamientos que así como lo menciona todo este capítulo o toda esta carta en el capítulo 2, cuando está hablando principalmente del pecado de la inmoralidad sexual, vemos que en muchas partes lo menciona, y justamente cuando habla de Balaam pues también está haciendo referencia a eso, y es algo que tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque dice en el versículo 18 en la versión de la Torre Viviente, dice: se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado, a los que apenas escapan de una vida de engaño. Les prometen libertad, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal, y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos, pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Y vemos que de verdad ese es el problema. No tenemos todos los datos de todas las referencias, lo que ha pasado, pero podemos ver por la forma en la que lo interpreta Pedro que de verdad ha debido estar muy relacionado. Quién sabe, le han ofrecido tal vez un grupo de mujeres para que pueda hacer lo que él quería, y prácticamente vemos que de verdad eran príncipes, era un pueblo que estaba dispuesto a cualquier cosa, pueblos que estaban contaminados con todo tipo de pecado, principalmente con este pecado de la inmoralidad sexual, y
pues podríamos pensar que qué tipo de cosas le han ofrecido que de verdad le habían hecho desear hacer cualquier cosa con tal de conseguir eso que le habían prometido. Y ese es el problema. A veces nosotros estamos tan cegados por los deseos que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Simplemente queremos conseguir eso sin ver lo que nos va a costar, sin ver lo que tenemos que sacrificar, sin entender que estamos dejando a un lado el camino del Eterno y nos estamos yendo por este camino de Balaam, por este camino en el que simplemente nuestro deseo es más importante que cualquier cosa. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Por eso vemos que si de verdad no estamos dejando el pecado, si de verdad no estamos cambiando, no hay transformación en nosotros, entonces no hemos dejado ese camino de Balaam, no hemos dejado ese camino por el que estábamos siendo antes, simplemente hemos tal vez agarrado como si esto fuese una religión, le hemos supuesto que Dios nos va a dar todo así como si fuese de verdad algo por obligación o como si fuese una varita mágica y simplemente estamos transitando por el mismo camino sin haber cambiado nada. Y eso es lo que debemos entender. Si de verdad hemos renunciado a este camino, si hemos decidido ir por el camino del Eterno, entonces debe notarse la transformación, debe notarse el cambio, porque Dios es un Dios que dice la verdad, es un Dios que no va a mentir en ninguna parte de su palabra y cuando nos dice que cuando nosotros nos acerquemos a Él, cuando nosotros nos convirtamos, Él nos va a transformar, Él nos va a dar un corazón nuevo, nos va a dar un espíritu nuevo. Y si es que no estamos teniendo un corazón nuevo, ni un espíritu nuevo, un espíritu que sea obediente a Él, entonces el problema es que no nos hemos convertido, simplemente tal vez hemos parado y hemos reflexionado un poco, pero hemos seguido caminando por esa vida que llevábamos antes y es por eso que no hay cambio, que no hay transformación, porque nunca hemos decidido volver al Eterno, nunca ha habido en nuestro corazón tal vez esa decisión, esa seguridad, esa convicción de hacer las cosas como al Eterno le agrada y eso es lo que debemos entender ahora. Si es que no está habiendo cambio, si es que no hay transformación, si es que nuestro corazón sigue con los mismos deseos, entonces es tiempo de convertirnos al Eterno, es tiempo de pedirle que de verdad nos ayude, que nos haga entender, que nos rescate, que cambie nuestro corazón, que de verdad no estamos pudiendo dejar ese camino y por lo menos sería bueno ser sinceros con el Eterno y decirle que de verdad no queremos cambiar, que tal vez son cosas que todavía nos gustan, tal vez son cosas que todavía nos llaman la atención, pero si está en la voluntad del Eterno, que Él nos ayude a salir de eso, que Él nos saque de ese tipo de cosas, pero no querer engañarle al Eterno y hacerle creer que estamos bien, que todo está mejor que antes, que todo está yendo por un mejor camino, pero sin embargo nuestra mente sigue con esos malos pensamientos y en nuestro corazón todavía hay esas ganas de seguir pecando. Y ese es el problema de Balaam. Vemos que no era alguien que no hablaba con el Eterno, no era alguien que simplemente hacía las cosas porque le parecían, sino vemos que era de verdad alguien que estaba hablando con Dios, un profeta al que sí le hablaba el Eterno, pero aún así él no era sincero con Dios, él simplemente trataba de manipular las cosas, así como trataba de manipular a la gente, trataba de manipular al pueblo de Israel, e incluso de esta misma manera trataba de manipular a Dios. Y ese es un gran problema, porque no tenía un corazón sincero con el Eterno, no tenía un corazón que quería agradarle principalmente a Él, y eso es lo que nosotros debemos quitar de nuestro corazón, debemos de sacar ese deseo, esas cosas que no le agradan, que no le agradan al Eterno, tal vez ese deseo que tenemos por hacer algo, por conseguir algo, y son cosas que nos han ido haciendo esclavos, nos han ido esclavizando y al final no nos hemos dado cuenta que terminamos siendo dominados por ese deseo, terminamos siendo esclavos de ese deseo, de eso que tanto nos llama la atención y Dios precisamente por eso es que quiere rescatarnos, el Eterno ha venido a llamarnos para que nosotros dejemos de ser esclavos del pecado y es tiempo de que cambiemos esa forma de pensar, es tiempo de pedirle ayuda al Eterno para que sea Él mismo el que nos rescate, para que Él mismo nos llene con esa agua viva, con esa agua con la que nunca más vamos a tener sed y que entendamos que necesitamos del Eterno, que no seamos simplemente como una niebla, como nubes que son llevadas de un lado para otro, sino que seamos dirigidos por el Eterno, guiados por su palabra, guiados por su voluntad, y eso es algo que solamente lo podemos conseguir con su Espíritu Santo. Pues que solamente lo vamos a poder conseguir con el Espíritu Santo. Y una cosa que es muy importante pues en ese tiempo es ser honestos.
decir la verdad. Yo creo que eso es algo clave que pues nos está diciendo en esta noche. Porque de verdad, pues, si en lugar de pensar de que estaba bien, o en lugar de, pues, de tratar de manipular al Eterno, con el pensamiento que tenía, con la forma en que actuaba, pues él hubiera sido honesto diciéndole la verdad, pues las cosas hubieran sido diferentes, pues probablemente no hubiera tenido ese final, porque pues podemos ver la mano de Dios en cada momento, en el momento de estar con la burra, pues de estar con el ángel, de mostrarle de todo esto. Pues yo creo que el Eterno estaba esperando definitivamente que pues él se arrepienta y que vuelva hacia Dios, pero pues no hay un arrepentimiento genuino, todo lo contrario, lo que vemos pues es una constante, digamos, en el querer desobedecer, y por lo tanto esto hace que de verdad pues sea desechado, y la más densa oscuridad, nos dice la palabra del Eterno, que viene sobre él. Qué terrible, qué tremendo de verdad que pues eso ocurra. Pero pues yo quisiera que veamos además un asunto. Fíjense que estamos hablando no de cualquier persona, estamos hablando de una persona pues que de verdad estaba con Dios, que estaba en el camino, que había hecho muchas cosas pues con el Eterno, y que de repente decide pues apartarse del Eterno, decide pues irse del Eterno. Sin embargo, pues podemos ver además algo interesante, no solamente esto, sino que podemos ver pues que también la historia, o la Biblia nos cuenta la historia de un endemoniado, del endemoniado Gadareno, que ocurre pues que este endemoniado vivía en los sepulcros, salía de los sepulcros, pues de verdad nadie podía pasar por aquel camino, tenía un problema muy serio, y cuando está pasando Yeshua por ahí, pues aparece, y pues se arrodilla. Entonces este hombre no tenía un demonio o dos, pues tenía una legión de demonios, ¿no? Y si vemos pues esta palabra legión, podemos ver que era pues una gran cantidad en aquel momento, pues no sé a cuánto se refería exactamente, pero pues evidentemente son muchos demonios. Y estos estaban allí dentro de este hombre, pero ni todos estos demonios logran impedir que este hombre pues vaya hasta Yeshua y sea liberado. Fíjense que pues de verdad quería ser libre, y de alguna manera logra esto, porque pues es Yeshua libertándolo, echando en un hato de cerdos todos los demonios que estaban allí, y de repente pues podemos tener una historia pero genial, muy buena, en el sentido de que de verdad pues tenemos una persona libertada. Pero ¿cuál era su inicio y cómo es su final? Podemos ver que su inicio pues no tenía nada de bueno. Sin embargo, podemos ver pues en la figura que estamos analizando el día de hoy de Balaam, no era alguien que estaba así, era alguien que pues estaba siguiendo el camino de Dios, que de repente se desvía. Entonces tengamos cuidado con esos asuntos, de no meternos en cosas que vayan a desviar nuestro corazón, de no hacer cosas que de verdad pues nos arrepintamos luego ya toda la vida, sino que aprendamos que aún nosotros podemos estar en la situación más difícil, pues si de verdad nosotros le decimos la verdad, clamamos hacia el Eterno, no tratamos de mentir, no tratamos de poner un escudo, pues las cosas van a ser totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el Eterno nos va a libertar. Es importante que entendamos esa libertad que Él nos da, cómo de verdad nos viene a rescatar. Y el problema es que nosotros muchas veces somos los que insistimos en salirnos del camino, somos los que de verdad queremos dejarnos llevar por esos deseos, por esa mente, por ese razonamiento, por ese sentimentalismo. Y son cosas que nos alejan del camino, porque en el versículo 20 de Segunda de Pedro, lo que estábamos leyendo, dice: en verdad, ellos una vez escaparon de las contaminaciones del mundo por medio de conocer a nuestro Adón y Salvador Yeshua HaMashiach, pero se han enredado otra vez en ellas y han sido derrotados, y su condición última ha llegado a ser peor que la primera. Vemos que de verdad no está hablando de gente que nunca ha visto al Eterno, no está hablando de una persona que no sabe quién es Dios, que no sabe quién es Yeshua, está hablando de gente que una vez lo habían conocido, de gente que sabe quién es, así como Balaam. Balaam no era alguien que estaba hablando por primera vez con el Eterno, que había sido la primera vez que había oído hablar del pueblo de Israel, o que era la primera vez que estaba siendo eh, tal vez consagrado como profeta, sino él ya era un profeta que oía la voz del Eterno, un profeta que tenía comunión con el Eterno, sabía muy bien quién era el pueblo de Israel,
prácticamente estaba enterado de todo lo que había pasado con Israel y con sus pueblos vecinos, incluso sabía muy bien hacia dónde estaba yendo el pueblo de Israel, que él tenía que llegar a la tierra prometida, que el Eterno mismo se lo había prometido a Abraham. Y eso es algo que nosotros tenemos que notar bastante bien, tenemos que entender lo que el Eterno nos está diciendo, lo que nos está mostrando, que no está hablando con gente que no sabe nada, no está hablando con gente que no tiene idea de la palabra del Eterno, está hablando con gente que sabe cuál es la voluntad del Eterno, que sabe cómo debería comportarse, que sabe que el principal objetivo de nosotros es agradar al Eterno. El problema es que no quieren, el problema es que simplemente prefieren hacer las cosas que a ellos les parece mejor, prefieren dejarse llevar por su entendimiento, por su razonamiento, por su lógica, por cualquier cosa antes que obedecer al Eterno. Por eso dice, pero se han enredado otra vez en ellas. Vemos que son gente que de verdad ve el camino equivocado, ve el camino del Eterno y deciden y toman la decisión de irse por el camino equivocado, por el camino del error, y prácticamente son ellos los que van y se vuelven a enredar y terminan siendo derrotados. Por eso dice, y su condición última ha llegado a ser peor que la primera, y esto lo había dicho Yeshua. El problema de alejarse del camino es precisamente eso, porque cuando habla que un espíritu inmundo sale de una persona y empieza a vagar por lugares desérticos y empieza a dar vueltas y se pone a pensar y dice que sería bueno volver al lugar donde había salido, y cuando vuelve encuentra esta casa bien arreglada, bien adornada, encuentra las cosas que están muy bonitas, que de verdad ha tenido una vida buena con el Eterno, pero encuentra la casa vacía, y ese es un gran problema, porque si nosotros dejamos de servirle al Eterno, dejamos que nuestra mente esté más enfocada en cualquier otra cosa que en el servirle al Eterno, pues nuestro corazón se queda vacío, nuestra mente, nuestra vida prácticamente se queda vacía, como lo decía hace un rato, como una fuente sin agua, o sea, prácticamente vacía, que no tiene nadie adentro, no se ha dispuesto a servirle al Eterno con todo su corazón y simplemente está haciendo lo que le da la gana. Entonces su corazón está vacío, su casa está vacía. Entonces no es que ahora ese espíritu inmundo va a volver a entrarse a la persona y simplemente va a ser como antes, sino este espíritu inmundo va y busca 7 demonios peores, 7 espíritus que sean mucho peores que él, y vuelven entre los 8, vuelven a entrar a esa persona, y dice lo mismo, el postrer estrado de esta persona es mucho peor que la primera. Y lo mismo nos dice aquí, su condición última ha llegado a ser peor que la primera, y ese es el problema de las personas que tienen la idea de alejarse del Eterno, que tienen la idea de que sin Dios se puede tener una vida mejor, que alejados del Eterno podemos hacer las cosas mejor, pero tenemos que entender que no vamos a conseguir nada, no vamos a alcanzar nada, vamos a seguir siendo nubes llevadas por el viento, movidas de un lugar a otro, que no tienen dirección, que están viviendo esclavizadas por el pecado, que creen tener la razón, que creen tener la conciencia, el dominio y el poder sobre sus actos, pero en realidad simplemente están haciendo lo que al error le agrada. Y de eso es de lo que el Eterno nos quiere librar, de eso es de lo que nos quiere rescatar, precisamente como hablaba Amparo del endemoniado gadareno que había sido liberado. Pues vemos que cuando él tenía la decisión de acercarse a Yeshua, no, ni siquiera una legión de demonios habían podido impedirlo, y eso es lo que nosotros debemos entender. En el momento en el que nosotros decidamos por completo seguirle al Eterno, no va a haber nada que pueda evitarlo, pero no es para que lo utilicemos, no es simplemente para que lo busquemos por, por un momentito, sino tenemos que entender que el compromiso que quiere tener el Eterno con nosotros es un compromiso que nunca va a tener fin, es un compromiso que va a durar por toda la eternidad, y precisamente para eso es para lo que debemos de prepararnos, para seguir este pacto, para guardar este pacto por toda la eternidad, y entender que así como la Torá, así como lo que ha hecho Yeshua y así como su Espíritu Santo ha venido a cada uno de nosotros, tenemos que entender que todas estas promesas han sido para ser eternas. Verás, pues todas estas promesas han sido para ser eternas, y una cosa que pues estoy viendo en todo este asunto y es bien interesante, pues es que cuando nosotros vemos todo este asunto nos dice algo. Segunda de Pedro 2:17 dice que son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad es reservada para siempre. Pero si vemos esta misma figura pues en Judas, si vamos a ver Judas, pues nos da la misma advertencia. Fíjense que aquí está Judas 1:10, dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y de las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín
y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Uy, podemos ver que realmente esto es gravísimo. Cuando nos está hablando pues esto de Balaam, de lanzarse en el lucro, por el lucro en el error de Balaam, pues es realmente terrible. ¿Por qué? Porque pues nos empieza a hacer una comparación con todo esto, como una nube sin agua, como un árbol otoñal sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fíjense que aquí nos está diciendo que pues es de lo peor apartarse del Eterno. Yo creo que de verdad es necesario que nosotros tomemos en cuenta pues todo este asunto y veamos de verdad que cuando pues vemos este asunto de Judas, vemos que nos está hablando de algo muy muy serio. Pues lo que tenemos que entender esto es que pues en muchos momentos nosotros empezamos a ver este asunto de caminar sin agua. Si podemos irnos un poquito a Job 8:11, vamos a ver algo que pues nos llama la atención de todo esto, de cómo es que a veces caminamos sin agua. Dice, ¿crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol, está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto, se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará. Entonces, diciendo, nunca te vi, ciertamente este será el gozo de su camino y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Bueno, pues aquí podemos ver algunos detalles, digamos, de lo que estamos viendo. Estamos viendo de que, pues de verdad el prado no puede crecer sin agua, pero pues como son así los caminos de los que pues olvidan a Dios, pues son así, sin agua. Y la esperanza pues del impío perece. ¿Por qué? Porque su esperanza de verdad es cortada, pues, y de verdad todo lo demás es como una tela de araña. Esto nos va mostrando verdaderamente pues de que a veces nosotros estamos así, totalmente secos. ¿Por qué? Porque no confiamos en el Eterno. Y yo creo que en este tiempo pues nosotros debemos pues entender de que no se trata solamente de estar en el camino, sino de permanecer en el camino. Importante que de verdad permanezcamos en el camino. No se trata de ir de vez en cuando, de visitar al Eterno solo algunas veces o solo cuando hay problemas, sino de permanecer en el camino del Eterno. Es una de las cosas más importantes para nosotros, que no permitamos que nada nos mueva, que nada nos haga desviarnos del camino. Es algo esencial, y algo que me llamaba mucho la atención es lo que habíamos leído en el libro de Judas, en el versículo 12. Bueno, si comenzamos por el versículo 11, dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han dado por lucro a sí mismos al error de Balaam y han sido destruidos en la rebelión de Coré. Y en el versículo 12 es bastante interesante la diferencia con las otras versiones, porque dice, estos son los que van a las fiestas estando impuros y se alimentan a sí mismos sin reverencia. Son nubes sin agua arrastradas por los vientos, árboles sin fruto, que fueron 2 veces muertos porque fueron desarraigados. Y me llama mucho la atención porque no está hablando de gente que no conoce al Eterno, no está hablando de gente que no celebra fiestas, no está hablando de personas que no tienen ni idea de sus moedim, que no tienen ni idea de la Torá ni de la ley, sino está hablando de personas que saben esas cosas, que las hacen, que van a las fiestas, celebran estas 7 fiestas del Eterno, incluso el Shabbat, que sería otra de las fiestas muy importantes del Eterno, pero la hacen impuros, no se trata de que estén sucios, de que estén mal vestidos, de que estén desarreglados, sino se trata de que su corazón no está
en el Eterno, su corazón está por otras razones, su corazón simplemente está, como lo dice aquí incluso muchas veces, por la comida, están alimentándose simplemente a ellos mismos porque quieren satisfacer sus deseos, no les importa agradar al Eterno, no les importa la esencia de la fiesta que es el Eterno mismo, prácticamente están ahí por cumplir, están ahí porque eh, tal vez no quieren hacerse llamar la atención, quieren que todo el mundo les vea, pero su objetivo principal lamentablemente está desviado. Su corazón está puesto en cosas materiales, está puesto simplemente, como lo menciona en este lugar, en la comida, que no les mueve la palabra del Eterno, no les mueve la Torah, no les mueve sus instrucciones, simplemente se dejan arrastrar por el viento a donde vaya la mayoría de la gente, ahí están ellos, a donde vaya la mayor cantidad de personas, pues ellos van a ir por ahí porque se dejan llevar por el viento y por donde les lleve, ahí van a ir. Y el problema incluso es cuando les dice árboles sin frutos. Y es una de las cosas más importantes y una de las cosas que nosotros más debemos cuidar, que no nos falte fruto, porque vemos que cuando Yeshua viene a buscar fruto, pues él no viene con una carta de invitación, no va a venir a avisar con tiempo, simplemente uno debe tener fruto todo el tiempo, es algo que no puede dejar de faltar en nuestras vidas, en todo momento y en todo tiempo nosotros debemos tener el fruto del Espíritu Santo, no porque sea así, no porque sea alguna cosa como un requisito, sino porque es natural, si de verdad estamos viviendo por fe, si esa es ahora nuestra naturaleza, si entendemos quiénes somos, entendemos nuestra identidad, entonces el fruto va a salir, si de verdad estamos permitiendo que el Eterno nos siembre, nos riegue, nos alimente, nos dé sus nutrientes, sus proteínas, su palabra principalmente, pues todas esas cosas, entonces nosotros vamos a dar fruto, es algo natural, de esa forma funciona, así es la creación del Eterno, nosotros deberíamos dar fruto. Y lo triste es cuando dice que este tipo de mentalidad, este tipo de corazones, pues dice que son 2 veces muertos porque fueron desarraigados. Y ese es un problema, no están dando fruto precisamente porque ya no están conectados a la raíz principal, no están conectados a Yeshua, no están conectados con el Eterno, simplemente hacen las cosas porque tienen que hacerlas, hacen las cosas por cumplir, pero en ningún momento están conectados con Yeshua, no dependen de Él, no les interesa hacer su voluntad, y ese es el problema. Vemos que de verdad alejarnos del Eterno, permitir que cualquier cosa sea más importante que nuestros deseos, que nuestros gustos, que eh, nuestras pasiones nos dominen más que cualquier cosa, pues prácticamente eso nos aleja del Eterno, y ese es el pecado. Sabemos muy bien que el pecado es transgredir las instrucciones del Eterno, y otra cosa importante es entender que el pecado, pues a raíz del pecado o a causa del el pecado, pues viene la muerte, y esa es una de las cosas que tenemos que entender, y vemos que tal vez así, de esa manera tan cruda, así como lo dice Judas, pues es importante que entendamos que es de verdad, si alguien está lejos de Dios, si alguien no está viviendo en su palabra, no está viviendo en su palabra, en su voluntad, entonces prácticamente es una persona que es como si estuviese muerta, y como si hubiese muerto por segunda vez, porque habiendo conocido al Eterno ha elegido el camino del mal, ha elegido el camino de la maldición, y como lo dice el libro de Deuteronomio, ha elegido el camino de la muerte. Uy, yo creo que es una palabra muy, muy fuerte. La verdad es que pues no la habíamos visto así. Pues realmente pues unas manchas en los ágapes. Uy, sí, una mancha en el ágape. Y pues no sabíamos ni qué era ágape. Es bien interesante esto porque pues normalmente cuando hablamos de ágape pues estamos hablando del amor fraternal, ¿no? Resulta de eso, ¿no? El amor fraternal. Una de las formas que se dice el amor fraternal pues viene ese amor entrañable que viene, pues no solamente en fraternal, sino ese amor eterno de Padre Dios, pues es un amor ágape, un amor incondicional. Pero pues cuando leemos nosotros, y si podemos ver esto en la versión Dios habla hoy, nos dice algo interesante, nos dice, pues si vemos desde Judas 1:10, eh, dice lo siguiente: pero esos hombres hablan mal de las cosas que no conocen, y en cuanto a las que conocen por instinto, como las conocen los animales sin entendimiento, las usan para su propia condenación. Ay de ellos, porque han seguido el ejemplo de Caín. Por ganar dinero se han desviado como Balaam, y como Coré mueren por su rebeldía. Fíjense qué cosas tan tremendas. Pues básicamente, ¿por qué Balaam se había perdido? Por ganar dinero, se había desviado. Ojo, tengamos cuidado, no sea que por ganar dinero nos desviemos del camino, así como Balaam. Y escuchen esto: son una vergüenza en las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran.
en las que ellos comen y beben alegremente sin mostrar ningún respeto. Son pastores que cuidan solamente de sí mismos, son nubes sin agua llevadas por el viento, son árboles que no dan fruto a su tiempo, 2 veces muertos y arrancados de raíz. Yo creo que este pasaje, de verdad, que pues el día de hoy, pues a más de uno le deja así como que temblando, de verdad que es impresionante esto porque nosotros entendemos que pues hay fiestas por el Eterno, que el Eterno nos llama, y que de verdad pues en esas fiestas uno debe tener ese amor fraternal, ese amor ágape, y que donde se va celebrando, pues y dice que ellos son partícipes. O sea, no estamos hablando de gente que no es partícipe de todas estas cosas, es gente que conoce del Eterno, que va pues haciendo las cosas que el Eterno va mandando. Sin embargo, pues dice, comen, beben alegremente sin mostrar ningún respeto. Es decir, sin embargo, lo que ocurre aquí es de que de verdad su corazón no está con Dios, que su mente, su corazón está realmente alejado de Dios. Por eso dice que son pastores que cuidan solamente de sí mismos. ¿Será de verdad que nosotros pues estamos haciendo las cosas cuidándonos de nosotros mismos? Solamente estamos priorizando lo que a nosotros nos parece. Estamos en eso, estamos queriendo solamente tener todo para nosotros. Y dice, son nubes sin agua, llevadas por el viento, son árboles que no dan fruto a su tiempo. Escuchen esto. Y aquí pues nos da una idea total de qué es eso. Son árboles que no dan fruto a su tiempo. Entendamos esto, y esto es clave para que podamos entender, porque Jesús hablaba precisamente de eso. ¿Qué pasa con el árbol que no da fruto? Que no da fruto a su tiempo, pues es secado, ¿no? Y aquí nos dice muy claro, 2 veces muertos. Cuando nos habla de la segunda muerte, pues no nos habla de una muerte espiritual, nos habla pues de algo realmente tremendo, porque los que son partícipes de la segunda muerte, pues ya de veras no hay solución ya para eso. Y escuchen esto, arrancados de raíz. Yo creo que solamente hablando de esto podemos hablar muchas cosas, porque pues a quién se le dijo que pues qué pasa con el árbol que no da fruto, que no da fruto a su tiempo. Fíjense que además pues necesitamos nosotros entender de que no está hablando como la mayoría quisiera, ¿no? A veces nosotros queremos ver pues ahí a los de Balaam, diciendo a aquella persona que no conoce a Dios, ay miren cómo quizás esos borrachos o esas prostitutas están como Balaam. No, señores, esto no está hablando afuera, está hablando dentro pues de cada iglesia, dentro de su pueblo, de gente que celebra fiesta, de gente de que está haciendo todo eso, pero de verdad su corazón no está. Entonces yo creo que esto es algo para mí, realmente me deja boquiabierta entender esto, que pues es árbol, porque es un árbol, en todo caso y es un árbol, pero es un árbol que no da fruto. Yo creo que el Eterno nos está llamando a que veamos realmente que está en nuestro corazón. Es importante que de verdad revisemos en lo que hay en nuestro corazón, principalmente ser sinceros con el Eterno. No se trata de pensar de que ahora si nuestro corazón tiene cosas malas, entonces ya no hay solución y ya ni modo, el Eterno no nos va a recibir, sino entender de que el problema, el principal problema de Balaam era no ser sincero con el Eterno. Si de verdad había algo que le había llamado la atención, alguna de las ofertas, alguna de las proposiciones que estos príncipes de Madián le habían hecho a Balaam, pues él podía haber sido sincero con el Eterno. No que el Eterno no sabía, no es que no había escuchado lo que había pasado y no estaba informado, sino el problema es que Balaam estaba tratando de conseguir las cosas a su modo, haciendo las cosas como él las había planeado, porque seguramente lo que decía entonces, yo voy a hacer que Dios tuerza la mano, que doble el codo y al final voy a conseguir que Dios me dé la opción de hacer esto y también voy a tener la opción de recibir esto que me han ofrecido estas otras personas y prácticamente pues trata de sacar ventaja de todos lados, así como aprovechar todo lo que podía recibir de estos príncipes y también no enojarse con Dios, estar ahí como llevándose bien sin tener muchos problemas, sin tener tal vez mucho compromiso y tratando de llevar las cosas en paz con todo el mundo, tratar de hacer alianza con Dios y tratar de hacer alianza con los ídolos que estaban en contra de Dios. Y ese es un gran problema. No había sacado las cosas que había en su corazón. Hubiese sido mejor que Balaam pues vaya delante del Eterno y le diga, la verdad es que me han ofrecido cosas interesantes, me han ofrecido
a la señorita Mariam, a la misma Mariam, y me ha llamado la atención. Podía haber dicho todas esas cosas porque vemos que esto está muy relacionado incluso con la inmoralidad sexual que está mencionado en el capítulo 2 de segunda de Pedro, y algo le había llamado la atención. Ese es el problema, y podía haber sido sincero con Dios y decirle: me ha llamado la atención la riqueza, me ha llamado la atención su oferta, o me he sentido muy bien cuando ellos han venido a halagarme, han venido con todo un séquito bastante grande, y la verdad me he sentido alguien importante, y eso es lo que quisiera. Podía haber sido sincero con el Eterno, y él lo hubiese convencido, él hubiese puesto en su corazón cuál era el verdadero problema, pero simplemente él se deja llevar por sus deseos, se deja llevar por sus cosas, simplemente hace las cosas a su manera, trata de hacer las cosas bien por un lado y las cosas bien por el otro lado, y prácticamente tratando de complacer a todos, pero a su manera, y no se había dado cuenta que al tratar de complacer al rey Balak, pues termina dándole la espalda al Eterno. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. No se trata de que podemos sacar el beneficio de ambos lados y tratar de sacar ventaja de la bendición y tratar de sacar ventaja de la maldición, pues son caminos totalmente separados, y precisamente por eso el Eterno nos dice en Deuteronomio que nosotros debemos decidir. Es cuestión de que nosotros decidamos. Él no nos va a obligar, Él no nos va a forzar a que vayamos por donde Él quiere que vayamos, simplemente es una de las opciones que Él nos ha dado, y es cuestión de que nosotros decidamos. Y de verdad, si es que no entendemos, si es que no queremos entender, por lo menos preguntémosle al Eterno, y por lo menos seamos sinceros con Él y decirle: la verdad es que me gusta mucho estas cosas que hay en este lado, las cosas que hay en este camino, y me llaman mucho la atención, pero no sé qué decir, no sé qué es lo mejor, no entiendo, me llama mucho la atención. Y ser sinceros con el Eterno, decirle la verdad, decirle lo que de verdad hay en nuestro corazón, qué es aquello que tanto nos llama la atención, qué es aquello que de verdad no queremos soltar, qué cosas a las que son aquellas cosas a las que no queremos renunciar. Y eso es mejor ponerlo delante del Eterno. Él es un Dios que nos conoce, es un Dios que prácticamente conoce incluso las intenciones de nuestro corazón, y si somos sinceros con el Eterno, si le decimos lo que realmente pensamos, lo que realmente sentimos, pues Él nos va a ayudar. Él está ahí para ayudarnos. Por eso es nuestro Padre, por eso es que Él ha venido a mostrarnos cuánto nos ama, no porque simplemente quiere que decidamos y al final Él te va a votar cuando decidas hacer lo contrario. No, sino se trata de entender que primeramente Dios es un Dios misericordioso, es un Dios tardo para la ira y pronto a la misericordia, y eso tenemos que entender. Pero tenemos que decirle la verdad, no podemos ir con apariencias delante del Eterno, no podemos ir fingiendo, tratando de ocultar algunas cosas y tratar de mostrarle solamente las partes bonitas y las partes que no se ven tan mal. Es importante de que dejemos de ser este tipo de personas, dejemos de alimentarnos a nosotros mismos, de pensar solamente en nosotros, de buscar solamente nuestro beneficio. Dejemos de ser esos árboles sin fruto, esos árboles que viven solamente para alimentarse a ellos mismos, que no les interesa dar a los demás. Dejemos de ser esas personas que simplemente están viviendo lejos de Dios porque están muertas, están viviendo en el pecado porque están muertas. Son cosas que de verdad por mucho tiempo las habíamos visto, las habíamos leído, pero ahora el Eterno nos está haciendo entender que estas cosas son mucho más importantes de lo que pensábamos. Por eso es que los repiten tantas veces, hasta los mismos discípulos lo mencionan en varias ocasiones. En el versículo 13 de Judas nos dice: olas turbulentas del mar, que por su espuma manifiestan su vergüenza, estrellas errantes, para quienes la oscuridad de las tinieblas está reservada para siempre. Y vemos que de verdad es importante que dejemos este camino. Las comparaciones que se hacen son bastante fuertes, son cosas que de verdad a veces podríamos decir, pero la verdad no estamos tan mal, no, nosotros no pensamos de esa forma, nunca hemos sido tan malos, pero es tiempo de que de verdad le preguntemos al Eterno si de verdad estamos así de mal, porque muy probablemente es cierto, muy probablemente estamos así con ese pensamiento, incluso tal vez mucho peor, porque siguiendo o viendo el ejemplo de lo que había pasado con Balaam, tal vez nosotros seguimos cometiendo esos mismos errores. Necesitamos volver la mirada hacia el Eterno y que Él mismo nos enseñe a tener esa conversión genuina, a tener ese giro de 180 grados, y que de verdad le demos la espalda al pecado, le demos la espalda a esos deseos que nos quieren gobernar, pero no están buscando nuestro beneficio, sino solamente están buscando nuestro mal. Así como alguna vez habíamos leído el libro de Proverbios, cuando el pecado viene a acechar nuestras vidas, pues no viene como un monstruo, no viene como un lobo salvaje que quiere arrebatarnos las vidas, sino viene como algo
algo bastante complaciente, algo bastante tentador, algo que pareciera que no va a matar a nadie, pareciera que es bastante tranquilo, bastante cómodo, que es algo prometedor, pero entendemos que es un camino de muerte y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Si no estamos con Dios, si no estamos haciendo la voluntad de Dios, si no estamos llevando el fruto del Espíritu Santo, ese fruto que el Eterno mismo va a poner en nuestras vidas, entonces estamos yendo por el camino de muerte. Estamos yendo en un camino, pues sí, bien complicado, ¿no? Como decías, de muerte. Pues hay algo que decías y es muy, muy importante entender en este tiempo, pues si alguno, si identificas, digamos, o identificamos cada uno de nosotros este patrón, digamos, esto de ver de que de verdad estamos yendo por un camino así, pues no es cuestión de quedarse así como que con brazos cruzados y decir, ah, bueno, ni modo, me aparto. Yo creo que eso es muy importante ver en este tiempo, ver que el Eterno es misericordioso, nosotros no somos pues quienes para juzgar todo esto, pero si nos está haciendo conocer esto es precisamente para que nosotros nos arrepintamos, porque es una advertencia para que nosotros no andemos en el camino de Balaam, no seamos tercos. Pues fíjense, el amor de Dios es muy grande, no es que pues de una le dice, ah, ya está bien, entonces tú te vas detrás del error de Balac, listo, cortado, no. Si hace pues muchas cosas el Eterno para conquistar el corazón de Balaam, podemos ver pues que cada oportunidad es una nueva. ¿Ustedes creen que pues era cuestión de segundos de que él atraviese por el ángel y ya listo, acabó el problema? Pero pues Dios no es eso, permite que una burra hable. ¿Por qué? Para poder hacerle entender que su camino era un camino de error. Pero ni así, ese es el lío. Y si vemos pues un poquito esto de la parábola de una higuera estéril que está en Lucas 13, pues vamos a ver que pues esto no ocurre de repente como la mayoría quiere. Pues dice lo siguiente, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Quisiera que entendamos esto, pues nos dice que son como árboles desarraigados muchas veces. Que pues cuando nosotros nos volvemos así, somos como árboles que no damos fruto, estamos pues así inutilizando la tierra, pues de repente viene un tiempo en el que pues viene a buscarse fruto, el fruto del espíritu, el fruto del ser y del hacer en nuestras vidas. Pero si de repente no se encuentra eso, fíjense que no es a la primera. Aquí dice 3 años que venía a buscar fruto y no la encontraba. Entonces pues ya había dado la orden de cortarla, de sacarla. Pero fíjense que aquí hay un viñador. Yo creo que pues precisamente esa es la función del Espíritu Santo que pues dice todavía déjala este año. Yo sé que este año se arrepiente y da fruto. Fíjense el amor del Padre que todavía nos da eso, nos da un viñador para que nos diga no, todavía no, un poquito más, yo sé que da fruto. Entonces pues veamos y finalmente dice, no, si diere fruto bien y si no, la cortarás después. Estas es como esas historias pues que todavía no tienen un final, todavía está el final, depende de nosotros elegir el final. Es una historia de ese tipo, ¿no? Que nosotros podemos ponerle un final muy lindo y volvió al siguiente año y encontró el fruto porque pues todo el trabajo del viñador había dado pues su recompensa y podría ser una historia muy linda. O por el contrario, pues podría ser una historia muy, muy triste en la que pues desarraigan al árbol y la cortan y la ponen al fuego. No sé de qué tipo quieres la solución, pero pues si nos está hablando esto y nos está hablando a todos nosotros, es porque de verdad tengamos pues en cuenta esto de que el Eterno no viene a darnos una advertencia así como que, ah, ya están listos, no hay solución. No. Nos está diciendo, miren, yo les estoy dando este tiempo para que el Espíritu Santo trabaje en ustedes y que de verdad pueda haber un arrepentimiento genuino y que den ese fruto del ser y del hacer porque pues tengo planes de ustedes para bien. Y yo creo que pues hay que estar muy contentos con eso porque si el día de hoy podemos identificar que hay todavía cositas de Balaam que quizás por el lucro nos estamos dando a otras cosas, pues es tiempo de volver al Eterno. Es tiempo de volver al Eterno, es tiempo de que de verdad abramos nuestros ojos y veamos la oportunidad que nos está dando Él, que de verdad es paciente con cada uno de nosotros. Tal vez hasta ahora no hemos estado dando fruto, no hemos mostrado que de verdad queremos hacer su voluntad y queremos servirle, pero vemos que el Espíritu Santo está ahí todavía
tiene la fe en nosotros, tiene la esperanza de que nosotros le sirvamos, de que nosotros le obedezcamos, de que de verdad demos el fruto. Y es importante ser agradecidos con la paciencia que nos tiene el Eterno, porque muchas veces nosotros no actuamos de esa forma. Nosotros a veces queremos que la gente nos cumpla así tal cual nos ha dicho, y si no hace caso, pues hay que mandarlo a fusilar. Y si pudiéramos hacer eso, pues lo haríamos. A veces queremos nosotros exigir y demandar las cosas cuando nos han indicado, y no queremos que nos fallen, no queremos que nadie esté eh, muchas veces faltando a su palabra, y nos comportamos como gente bastante intolerante, bastante impaciente. Y tenemos que entender que nuestro Padre no es así con nosotros. Él de verdad es bastante paciente. Él espera que nosotros cambiemos. Él espera que sigamos trabajando, sigamos andando en este camino. Y el Espíritu Santo está ahí pendiente de nosotros, porque vemos que dice en el versículo 8, dice: Adón, déjalo todavía este año. Cavaré alrededor de él y le pondré abono. Y vemos que de verdad Él está ahí pendiente de cada uno de nosotros. Él tiene toda la intención de ayudarnos, de cuidarnos, de apoyarnos, de poner cerca de nosotros pues todo lo que necesitamos, darnos esa palabra viva, darnos ese amor, esa paciencia, esa misericordia, esa templanza, todas esas cosas que necesitamos. Pero nosotros tenemos que responder, nosotros tenemos que hacer algo, no simplemente esperar que el Eterno lo haga todo, esperar que Él nos obligue como a la fuerza a dar frutos, sino es decisión de cada uno. Él ve lo que hay en nuestros corazones, Él ve si de verdad tenemos esa intención de servirle, ese corazón de agradarle. Y son cosas importantes, son cosas que Él está pidiendo de cada uno de nosotros. Necesitamos entender que la palabra del Eterno no vuelve vacía. Es de verdad importante que entendamos, así como alguna vez habíamos hablado de la parábola del sembrador. Pues a veces nosotros muchas veces estamos pendientes de los afanes, estamos pendientes de las riquezas, estamos más con otras cosas, y vemos que muchas veces no se puede dar fruto, o no queremos dar fruto, estamos más distraídos con otras cosas. Pero sí hay un tipo de tierra que nosotros podemos elegir ser. Hay un tipo eh, de buen terreno en el que de verdad llega la semilla y da su fruto, da al 30, al 60 y al 100 por uno. Y es cuestión de que nosotros le pidamos ayuda al Espíritu Santo, de que de verdad decidamos y pongamos en nuestro corazón pues ser ese buen terreno, ese terreno que sí quiere recibir la palabra, que sí quiere vivir la palabra, que no está solamente oyendo las cosas, sino que es de verdad un buen terreno en el que ha caído la semilla y ha muerto, y por esa misma razón está dando frutos. Son cosas que vemos que todo tiene sentido, todo está tan conectado. Nunca habían sido cosas separadas. No se está hablando de historias diferentes ni de parábolas que una era para una cosa y otra servía para otra cosa, sino siempre la palabra del Eterno ha sido una palabra integral en la que se aplica a todas nuestras vidas, se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Son cosas que necesitamos entender. El Eterno de una u otra manera siempre busca que nosotros podamos recibir esa palabra y dar ese fruto que Él nos está pidiendo. Y es importante que nosotros decidamos, tengamos esa, esa convicción, esa seguridad, esa emuná para tomar el camino que Él nos está sugiriendo, para elegir la vida, para elegir la bendición y el bien. Son cosas que desde un principio, prácticamente desde que el Eterno había elegido a su pueblo, ya estaba indicando a todos ellos que elijamos la vida, que no nos dejemos llevar por cualquier cosa, que no elijamos la maldición, que no elijamos el mal, que no seamos gente que simplemente se deje llevar por su corazón o se deje llevar por su razón, sino que permitamos que sea siempre el Eterno el que nos guíe, que sea Él el que vaya delante de cada uno de nosotros, para que podamos hacer las cosas conforme a su voluntad, y dejemos de vivir lejos del Eterno, que dejemos de seguir nuestro propio camino. Es importante lo que hace un rato veíamos, que de verdad es como alguien que muere por segunda vez, porque tenemos que entender muy bien que mientras vivamos en pecado, mientras vivamos siendo esclavos del pecado, cometiendo los errores por gusto, por deporte, entonces vamos a seguir siendo esclavos del pecado, vamos a seguir siendo viviendo como muertos, como zombies probablemente, porque no estamos recibiendo la vida, no estamos recibiendo aquello que el Eterno nos quiere dar. Precisamente por eso nos dicen varias veces que Él ha venido a rescatarnos, Él ha venido a darnos vida, y eso es lo que nosotros necesitamos, que Él nos dé la vida. En Juan 3:16 nos dice que porque de tal manera ha amado Él al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea
tenga vida eterna. Y eso es precisamente lo que nosotros necesitamos hacer en este tiempo. Creer en Él, tener la certeza, la convicción, la seguridad, la fidelidad, la lealtad de que Él es nuestro Salvador y a través de Él recibimos la vida. De verdad que a través de Él, solamente a través de Él, que es el único camino, la verdad y la vida, pues vamos a recibir pues la vida, así como lo decías. Pero pues yo creo que nosotros entendamos que este es un llamado muy especial en este día que el Eterno nos está haciendo. Fíjense, si vamos pues a ver lo que nos dice el libro de Apocalipsis, ya al final para ir viendo esto, el mensaje a Pérgamo en el capítulo 2, verso 12, dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a dos ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, fíjense que pues aquí está refiriendo muchas más cosas de las que hemos visto. Solamente hemos visto el día de hoy pues un poquito de Balaam, ni siquiera hemos visto totalmente que él enseñaba a Balac. Hemos visto solamente esta partecita y de la doctrina de Balaam. Pero con todo y lo que dice, que son cosas muy muy fuertes, le dice que haga algo. Le da una orden muy importante, le dice: por tanto, arrepiéntete. Yo quisiera que esto lo tomemos en cuenta. No nos está viniendo a decir, por tanto, entonces fuera, ya están desarrollados. No, no, no. Si nos está diciendo esta palabra es porque dice lo siguiente: por tanto. No seas por tonto, ¿no? Algunos por tonto no se arrepienten. Dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. No sé tú, pero pues aquí nos está diciendo que hay oportunidad. Hay tiempo de arrepentirnos. Si tenemos oído, pues el día de hoy oímos y vamos a poder vencer. ¿Y saben qué? Vamos a comer del maná escondido. Vamos a tener esa piedrecita blanca, pues en la que vamos a tener un nombre nuevo. Imagínense tantas cosas tan hermosas que el Eterno nos dice, así que pues ninguna crea que pues yo estoy mal, entonces ya no sirvo para nada. No, momento, que este es un tiempo que nos está diciendo: arrepiéntanse. Necesitamos de verdad arrepentirnos, cambiar nuestro corazón, tener esa conversión genuina, no simplemente de palabra, no simplemente de boca, sino entendiendo que nuestra vida tiene que cambiar, nuestra vida tiene que ir en otro sentido, en un sentido en el que no estemos siguiendo a nuestros deseos, no estemos siguiendo a nuestro corazón, sino comencemos a seguir la palabra del Eterno, comencemos a obedecerle a Él, a serle fieles, a serle leales, porque vemos que de verdad está hablando en esto es lo que habíamos leído de Apocalipsis en el versículo 14, que no obstante dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes un poco de gente que retienen las enseñanzas de Balaam, quien enseñó a Balac a tenderle trampa a los hijos de Israel para que comieran comida que había sido sacrificada a ídolos y a cometer pecados sexuales. Vemos que es algo que, si bien no lo hemos explicado del todo, es algo que sí lo hemos mencionado. Ese es el problema que tenía Balaam. Había enseñado a cometer errores, a poner tropiezo delante de los hijos de Israel. Son cosas que muchas veces están en nuestro corazón. A veces pensamos que no va a salir tan mal, que cometer algún error de hacer alguna cosa en contra de la palabra del Eterno, tal vez no está tan mal, tal vez no nos vaya a pasar nada malo. Y ese es el problema. Hay gente que está enseñando a actuar de esa forma, hay gente que cree que está bien hacer esas cosas y por eso las siguen enseñando. Necesitamos quitar esas cosas de nuestro corazón, quitar todo eso que nos está alejando del Eterno, porque por eso nos dice el versículo 16: por lo tanto, vuélvete de estos pecados. De lo contrario, vendré a ti muy pronto y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. Y vemos que de verdad la misma palabra va a ser aquello que va a ir en contra de estas personas, en contra de estos pensamientos, en contra de este tipo de pecados. Y eso es lo que nosotros debemos limpiar ahora. Debemos darnos la vuelta, dejar a un lado todas estas cosas, dejar a un lado este pecado
que ha ido contaminando la iglesia, que ha ido contaminando nuestras vidas, nuestro mismo templo, nuestros mismos corazones. Nosotros hemos sido elegidos para ser templo del Espíritu Santo, para ser consagrados como hijos de Dios, y tenemos que entender que eso significa que no debe haber nada en contra del Eterno, que no debe haber nada que nos contamine, ninguna cosa que de verdad pueda irse en contra de su palabra, ninguna cosa que pueda poner tropiezo para nuestros hermanos, para nuestros familiares, para las personas que nos rodean, sino que de verdad estemos totalmente convertidos en el Eterno, para que nuestro corazón sea un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que sea obediente al Eterno, un corazón que quiera aprender su palabra, un espíritu que de verdad le busque con todo su corazón, no solamente pensando en los beneficios, no pensando en que el Eterno tiene que darnos las cosas por obligación, sino entendiendo que Él nos ama y Él nos va a dar lo que necesitemos. Es importante entender cuánto nos ama el Eterno, por eso nos da esta advertencia, por eso nos dice que de verdad nos limpiemos, nos preparemos para, para recibirle a Él, para ser ese pueblo santo, ese pueblo consagrado al Eterno, un pueblo que de verdad le ama, un pueblo que quiere servirle, que sin importar las circunstancias, sin importar lo que vaya a pasar, ninguna situación va a hacer que nos alejemos de su presencia. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, y sus promesas son bastante grandes. Vemos que de verdad nos ofrece cosas que tal vez nunca habíamos imaginado, nunca habíamos pensado, pero aún así son cosas que Él quiere darnos. Vemos que nos dice que el que persevere hasta el final, pues Él le va a dar el maná escondido, también una piedra blanca con un nombre escrito, con un nuevo nombre que nadie conoce excepto el que la recibe. Y esto no es algo que sea eh, nuevo, no es algo que esté hablando solamente aquí en el nuevo pacto, sino es algo que ya está escrito en el libro de Isaías, en el capítulo 65, que de verdad habla de que los nombres van a ser nuevos para muchas personas, para aquellas personas que de verdad hayan renunciado a estos pecados, que hayan dejado atrás sus propios caminos, sus propios conceptos, y hayan elegido servirle al Eterno con todo, pero con todo su corazón. De verdad, pues que en ese tiempo nos está diciendo que ya hemos elegido servirle, pues de verdad con todo el corazón. Fíjense, pues hay algo que es bien importante que nosotros debemos notar también. Todo esto nos decía que pues que hay algo que no ha hecho, y que contra todo lo que pues se dice que está mal en toda esta iglesia de Pérgamos, le dice que pues no ha negado la fe. Y yo creo que pues ahí nos tenemos que ir parando e ir viendo que es necesario quitar de nosotros toda doctrina de Balaam, toda doctrina, y aún dice, aún pues, aún cuando se había dado muerte a Antipas. Pues si buscamos un poquito lo que significa Antipas, muchas personas creen que pues ha sido un mártir que ha muerto en esa ocasión. Probablemente no lo sé. Sin embargo, si buscamos la palabra Antipas, pues significa opuesto, ¿no? Es como una contradicción, opuesto. Y cuando vemos pues este asunto, podemos ver lo siguiente, que pues muchas veces el hacer este asunto, el quedarse, digamos, en el asunto de hacer la palabra de Dios, pues muchas veces va a dejarnos estando opuestos completamente, digamos, a muchas cosas que de verdad nosotros quisiéramos tal vez seguir en algún tiempo. Por eso fíjense que dice lo siguiente: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bueno, pues el asunto es que a veces si nosotros seguimos las cosas del Eterno, pues nos arrepentimos de esto, de la doctrina de Balaam y de todo, pues muy probablemente estemos en contra del mundo. Y aún esto vaya en contra pues de nuestra vida, pues yo creo que vale la pena seguirlo. Porque pues es mejor pues determinar seguir al Eterno, así sean pues condiciones que no nos agraden, a determinar pues seguir al error. Y yo creo que si bien hemos visto esto en Balaam, pues hay algo que nos muestra la Biblia, y lo decíamos al principio, y es la figura de Moisés, que pues él se va y de verdad prefiere pues los vituperios que podía haber pasado, que había pasado pues en todo el trayecto que va teniendo, y antes de ser parte de la figura de Faraón. Entonces pues esto nos da la siguiente idea, nos da la idea de que de verdad nosotros debemos de verdad escoger en este tiempo, de escoger qué vamos a hacer realmente, a quién vamos a servir.
Porque si nosotros en este tiempo, pues todavía nosotros creemos que podemos estar así como Balaam, escogiendo pues las riquezas, el error de las riquezas, probablemente lo perdemos todo. En cambio, pues, si vemos lo que ha hecho Moisés en Hebreos 11:24, dice lo siguiente. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, pues nosotros escojamos, queremos los deleites temporales del pecado, o preferimos pues escoger ser maltratados con el pueblo de Dios, porque pues de verdad hemos entendido que pues hay mayor riqueza en el vituperio de Cristo que el tesoro que el mundo nos pueda dar. Yo creo que es tiempo de poner la mirada en el galardón. Y bueno, pues ya llegamos al final, así que Daniel, tu despedida. Es de verdad tiempo de que pongamos nuestra mirada en la promesa, así como lo dice la versión de la Torah viviente, que entendamos que lo que el Eterno nos ha dicho, las cosas que Él nos ha prometido, pues son muchas más grandes riquezas que lo que podamos conseguir en este mundo, que cualquier cosa que nos vayan a ofrecer, nada se va a igualar a lo que el Eterno nos puede dar, empezando de que primeramente Él ya nos ha dado la vida, algo que no merecíamos, algo que nadie en esta tierra podía hacer por nosotros, Él ya lo ha hecho. Y aún sin que eso fuera mucho, pues ha venido a morir por cada uno de nosotros, ha venido a resucitar para que nosotros también podamos resucitar juntamente con Él en el día en el que Él venga por nosotros. Es importante de que entendamos cuánto nos ama, cuánto nos quiere, y no se queda solamente ahí, no es solamente la salvación y punto, sino hay toda una eternidad prometida para cada uno de nosotros, prometida para ese pueblo que sí quiere servirle, que sí quiere amarle, que prefiere creer en el Eterno antes que creer en su propio corazón, antes de creer en su propio razonamiento, si no está dispuesto a renunciar a cualquier cosa, a cualquier placer, a cualquier beneficio que pueda tener en esta tierra, simplemente con tal de servirle al Eterno, con tal de entender que Él es el más importante de todo este universo, Él es el que gobierna sobre toda esta tierra y no hay nada que se pueda igualar al Eterno. Eso es lo que tenemos que entender, así como de verdad Moisés lo había hecho, eligiendo ser maltratado con el pueblo de Adonai que gozar de las comodidades temporales del pecado. Vemos que de verdad es importante que nosotros entendamos que lo que nos pueda dar el pecado, las cosas que nos pueda prometer nuestra lógica, nuestro conocimiento, nuestra razón, nuestro instinto, pues es simplemente algo temporal, algo que no va a dudar, que no va a durar, sino simplemente va a ser algo que va a terminar y va a terminar lamentablemente en un camino de muerte. Sino tenemos que entender que lo que el Eterno nos está ofreciendo, esa promesa que Él nos ha hecho a través de su sacrificio, a través de su muerte y de su resurrección, pues es el más grande regalo que nosotros podíamos haber recibido. Tenemos que aferrarnos a esa promesa con los ojos clavados en esa promesa para que nada pueda mover nuestra fe, nada pueda hacer tambalear esto que sentimos, esto que hemos creído, y que de verdad nos aferremos a Yeshua, nos aferremos a su Espíritu Santo y tengamos esa convicción, esa seguridad, principalmente esa emuná de que el Eterno va a cumplir su promesa. Yo creo que pues es muy importante entender que Él va a cumplir su promesa. Recordemos pues que hay varias promesas que Él ha provisto para nosotros, pero pues una de las muy importantes es la que le había dado a Abraham. Y pues yo creo que si nosotros de verdad el día de hoy ponemos la mirada en las cosas, ya no terrenales, sino en las espirituales, pues vamos a poder avanzar de verdad. Es tiempo de cambiar nuestra mirada, entender de que nos está hablando a nosotros. Es un tiempo de arrepentirse por estar mirando las cosas aquí terrenales, por tener el camino del error, por pensar que pues todo lo que hacemos en el mundo es lo que vale, cuando realmente lo que vale es la mirada en el cielo, la mirada, pues yo diría en el reino de los cielos, no en el cielo, ¿no? Sino en el reino de los cielos. Y pues en eso necesitamos estar, ¿no? Poniendo esta mirada. Así que el día de hoy, pues ahí donde están, vamos a orar y vamos a decirle, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, agradecidos, papá, por esta palabra hermosa que tú nos abres, Señor, y nos muestras. De verdad, Señor, en mucho tiempo quizás hemos pensado, Señor, que habían otros Balaam,
que pues nosotros no teníamos absolutamente nada de esto, Señor, pero cuando escudriñamos tu escritura nos damos cuenta que a la verdad pues hay un Balaam dentro de nosotros, que en muchas ocasiones, Señor, preferimos las riquezas de este mundo antes que a ti, y hoy te pedimos perdón, Señor, que tú de verdad cambies nuestra manera de pensar, que tú el día de hoy pongas en nosotros un nuevo corazón, Señor, una nueva vista, que quites todo aquello, Señor, que no nos deja ver, porque a veces, Señor, hemos perdido la vista, papá, porque nos hemos centrado en las riquezas pasajeras, en las riquezas de este mundo, en lo que está a nuestro alrededor. No hemos entendido, Padre eterno, que tú tienes, Señor, muchas cosas para nosotros, que aquí no vamos a tener nada, Padre. Hoy te pedimos perdón porque mucho tiempo hemos estado así en el error de Balaam, creyendo que aquí tenemos muchas cosas, cuando tú, Señor, nos revelas que para ti, Señor, estas cosas que para nosotros el día de hoy son buenas, son basuras, Señor. Pero Padre, cuando vemos esta historia, aún vemos esa historia de amor, Señor, de parte tuya, porque no vemos, Señor, que tú definitivamente vienes contra Balaam de una, Señor, le das una y otra oportunidad, a cada momento le sigues hablando, a cada momento le sigues indicando, pero Balaam, Señor, persevera en querer ser una piedra de tropiezo para tu pueblo. Hoy te pedimos perdón, Señor. No queremos ser así de estados rudos, papá. De seguir, Señor, en cosas que no te agradan. De seguir en cosas que tú has dicho que no, papá. Hoy venimos, Señor, a ti. Y te pedimos perdón, Señor, por haber insistido en cosas que a ti no te agradan. Por haber puesto nuestras miradas, Señor, en cosas terrenales. Hoy, Señor, cambiamos nuestra mirada, Señor. Y hoy ponemos la mirada, Señor, en las cosas eternas, y te pedimos perdón, Señor. Perdona, Señor, a tu pueblo. Perdona, Señor, por seguir el camino del error. Perdónanos, Padre, ya no queremos seguir así, Señor. Aún ayúdanos a reconocer nuestro pecado, porque la verdad a veces somos tan mentirosos, Señor, como Balaam. Empezamos a mentirte queriendo que tú cambies, Señor, sin reconocer que somos nosotros los que estamos en el error. Aún nos es difícil, Señor, confesar que estamos en un pecado. Aún nos es difícil confesar de verdad, Señor, que seguimos haciendo algo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, convéncenos. Es más, Señor, hay pecados de los que realmente no queremos salir. Hay pecados, Señor, que de los que realmente no nos hemos arrepentido de verdad. Y hoy te pedimos, Señor, que tú pongas, Señor, en nosotros el arrepentimiento genuino, ese querer, Señor, y hacer, papá, conforme a tu voluntad. Que tú pongas un arrepentimiento genuino, porque la verdad, Señor, a nosotros todavía nos gustan muchas cosas, pero sabemos, Señor, que a ti no te agrada. Y hoy, entendiendo esto, Señor, de verdad, te pedimos que en nosotros exista un arrepentimiento genuino, Señor, para poder dejar el camino de Balaam, para poder dejar todo camino que a ti no te agrada. Perdona a tu pueblo, Padre eterno, perdónanos a cada uno de nosotros por permitir que todo esto pase, Señor. Ya no queremos, Señor, solamente velar por nosotros mismos, solamente pensar en lo que a nosotros nos agrada. Por mucho tiempo hemos estado así, papá, solamente velando en nuestras riquezas, porque ahora entendemos, Señor, que las riquezas no solamente son dinero, son muchas cosas que a nosotros nos agrada, y andamos por la vida viendo primero lo que a nosotros nos agrada antes de ver en el prójimo, antes de ver en los demás. Perdón, Padre amado, perdona a tu pueblo, perdona a tu iglesia, perdónanos a cada uno de nosotros por estar así. Y que a partir de hoy, Señor, podamos seguirte, servirte, hacer tu voluntad con tu poder, Señor. Que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha de tus mandamientos. Ayúdanos, Padre amado. Y hoy, Señor, agradecerte, porque vemos en tu escritura, Señor, que tú todavía dices, Señor, un tiempo más para abonarlo, un tiempo más para que pueda dar fruto. Padre amado, Espíritu Santo, gracias por darnos ese tiempo más, Señor. Gracias por no cortarnos de una, Señor, por no arrancarnos a la primera. Gracias porque tú todavía tienes, Señor, eso de que un tiempo más, Padre. Que tu pueblo, Señor, aquí presente, que nosotros, cada uno de nosotros, de verdad dé fruto. Ayúdanos, Padre amado.
Ayúdanos a ser una higuera no estéril. Ayúdanos a ser una higuera que dé mucho, pero mucho fruto, papá. Enséñanos a servirte con temor y temblor. Enséñanos a honrarte. Enséñanos a seguir tus mandamientos, a no ser caprichosos, Padre. Hoy cambia este corazón. Cambia este corazón de piedra por uno de carne, uno que te sirva, uno que de verdad haga tu voluntad, uno que esté, Señor, pegadito a ti, no pegadito a este mundo, papá. Padre, que el día de hoy, Señor, podamos hacer todo eso. Y el día de hoy, Señor, escogemos, Señor, el camino de bien. El día de hoy escogemos el hacer tu voluntad, papá. El día de hoy decidimos, Señor, por ti, Padre amado, por hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Celestial. Tú eres, Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y a partir de hoy, Señor, vamos a caminar poniendo nuestra mirada donde tenemos que poner, en el reino de los cielos. Gracias, eterno Dios. Y en el nombre de Jesús tomamos poder y autoridad. Y oíme bien, Hasatán, óigame bien. Hombres fuertes, celos, mentira, familiar, pesadez, prostitución, enfermedad, orgullo, temor, atadura, anticristo, sordomudo, todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, toda fuerza de maldad, toda potestad demoníaca, todo gobernador de la todo demonio inmundo que ahí está oprimiendo los oídos de mis hermanos, en el nombre de Yeshua, se va al abismo, suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. No tienes lugar, no tienes parte en nuestras vidas. Y oígame bien, todos los demonios inmundos que atan el consciente, el inconsciente, la línea de depresión, la memoria RAM de mis hermanos, en el nombre de Yeshua, suelta. Sueltas mi memoria RAM, sueltas mi inconsciente, sueltas mi mente, sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua. Te vas ahora mismo, suelta mi servicio en el nombre de Jesús. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Sueltas todo demonio inmundo, lo atamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo demonio inmundo lo atamos en el nombre de Jesús. Y suelta nuestras vidas, suelta nuestro ser, suelta a cada una de las personas que están. Y gracias, papito amado, gracias, papá, en este tiempo, porque tú nos estás libertando, tú estás, Señor, poniendo tu mano de poder en cada vida, y hay libertad, Señor, hay una libertad, Señor, que tú estás derramando en cada una de las vidas, en cada uno de mis hermanos, Padre amado, tú estás derramando, Señor, una libertad preciosa, amado Espíritu Santo, allí donde están, Señor, pon tu mano de poder, Señor. Y hoy, Señor, tú estás libertando a cada uno de mis hermanos, y en el nombre de Yeshua, todo espíritu de Balaam que está ahí adentro, en el nombre de Yeshua, sueltas esas vidas, sueltas esas cabezas, sueltas esas personas, en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo en el nombre de Yeshua. Hoy renuncio a todo lucro de Balaam en el nombre de Jesús. Renuncio a toda mirada que he puesto en este mundo, porque hoy pongo mi mirada en ti, amado Dios. Hoy pongo mi mirada en ti y renuncio a toda cuestión que yo haya mirado en este mundo y que yo haya pensado que son riquezas. Gracias, eterno Dios, porque hoy me estás libertando. Hoy estoy siendo libre de verdad, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que solamente tú, Señor, eres la libertad, que si el Hijo de Dios os libertare, si Jesús los libertare, seréis verdaderamente libres. Y el día de hoy Jesús está libertando a la persona, está libertando a su iglesia. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Bendecimos, Señor, tu glorioso nombre, Señor. Hoy vamos a aprender a tener la mirada, Señor, puesta en las cosas, Señor, que tú quieres que pongamos, Señor, en el reino de los cielos, Señor. Y tú nos vas a ir hablando, Señor, y nos vas a ir guiando por camino de verdad. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Celestial. Bienvenido eres, precioso amado Espíritu Santo, a cada vida, allí donde están, Señor. Toca a cada persona, toca a cada corazón. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, papá, y que a cada instante caminemos, Señor. Que caminemos en tu presencia.
pedirte perdón, Señor, por la casa de Israel, Señor, por la casa de Judá también, papá, que cada uno, Señor, pueda ser levantado, papá, y empiece, Señor, a hacer una higuera, papá, ese Israel que dé mucho, pero mucho fruto, Señor. Que cuando tú vuelvas de verdad, Señor, puedas hallar, Señor, un remanente que te ama, que busque de ti, Señor, que te obedezca, que dé mucho fruto, papá. Enséñanos a hacer esa casa, Señor, que haga tu voluntad, papá. Levanta obreros para tu mies, Señor. Levanta obreros para tu mies, Señor. Y hoy tú estás, Señor, allí, Señor, poniendo tu mano de poder, porque tú tienes, Señor, el poder. Si bien tienes el poder, Señor, de que esa higuera se hace, que tú tienes también el poder, Señor, de que esa higuera de mucho fruto, Señor, y sabemos, Señor, que tú estás poniendo tu mano de poder, Señor, ahí en cada vida, Señor. Y que todo aquello que era seco, que toda fuente que estaba ahí seca, el día de hoy, Señor, empieza a brotar ríos de agua viva, empiezan a brotar ríos de agua viva porque están bebiendo de tu fuente. Tú, el agua de vida, Señor, estás empezando, Señor, a poner en cada vida, Señor, una fuente de agua viva, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Celestial. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Gracias, amoroso Dios. Y oíganme bien, cielos, tierra, estrellas. Ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar. Ustedes han sido diseñados para adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la naturaleza, aún el aire, el fuego, las estrellas, toda la naturaleza ha sido diseñada para adorar al Rey de Reyes, no para hacerse adorar. Y en el nombre de Yeshua desatamos a la creación, desatamos a toda la creación para que solamente adore al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Y oíganme bien, ustedes espíritus humanos. Mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén atentos, atentos a oír la voz del Eterno, listos para ese gran avivamiento. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Yeshua, Señor, te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues en esta noche también está con nosotros mi papá. Gracias, Amparito. Buenas noches, mis hermanos. Yo quisiera que esta noche, sintamos así como David lo sentía, porque la verdad hemos cometido muchos errores, cada uno de nosotros. Por eso, repita esto, lo que dice. Oh Elohim, de acuerdo a tu gran misericordia, ten misericordia de mí. En tu gran compasión borra mi transgresión. Lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mi iniquidad. Mi pecado me confronta todo el tiempo. Contra ti, solo contra ti yo he pecado y he hecho lo que es maldito delante de tus ojos, y tú eres justo en acusarme y justificado en dictar sentencia. Verdad es que yo fui concebida en iniquidades, y en pecado mi madre me concibió. Ciertamente tú amas la verdad. Tú me has manifestado las cosas secretas y escondidas de tu sabiduría. Purifícame con hisopo, y estaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Déjame oír el sonido del gozo y la alegría, para que los huesos afligidos puedan regocijarse. Vuelve tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu inflexible, un ruach inflexible. No me eches de tu presencia, no me quites de tu ruach hakodesh. Restaura en mí alegría en tu salvación y permite en tu ruach guiador. Entonces enseñaré tus caminos al transgresor y los pecadores regresarán a ti. Esa es una palabra para todos mis hermanos. Deberíamos sentirlo, porque no hay ni un santo, dice. Esa es la palabra del Señor. Gracias, bendito Dios. Le alabaremos al Dios Todopoderoso. Prendan sus micrófonos. Con todo nuestro corazón le vamos a decir, le vamos a glorificar.
¿Quién vive? Yeshua. Es su nombre. Gloria. Gloria. Más gloria. Gracias, Padre bendito. Toda la honra y toda la gloria es para ti. Bolivia es de Yeshua. Bolivia es de Cristo, mis hermanos. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias, bendito Dios. A ver, vamos a gritar un grito de júbilo. Gracias, Padre Santo, amoroso Rey, bendito Dios, gracias, Padre bueno. Gracias, mis hermanos, por haber escuchado y haberlo sentido ese capítulo de los Salmos. Gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente y hasta mañana, mis hermanos. Ven hasta mañana, que Dios te bendiga, bendiciones papi, que Dios te bendiga y muchas bendiciones pues a todas las personas que están con nosotros. Si han escuchado esto por primera vez, no se olviden de suscribirse a la página, de darle un like, de pues publicar todo esto. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vamos despidiendo de cada familia. Ahí tenemos la familia Paredes Guayas. Familia Paredes Guayas, bendiciones, hermano Henry, bendiciones, bendiciones ahí a Matías, a mi hermana Janet, a Brittany, Briana, Belinda, Briana, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, bendiciones, hermano Yeshua. Amén, bendiciones, shalom a todos. Shalom, shalom, hermano Yeshua. Amén, bendiciones. Y bendecimos pues también allí a Sara y su pandilla. Bendiciones a todos también ahí. Bendiciones, hermano Alvarito, en Yeshua. En Yeshua, que Dios les rebendiga. Muchas, pero muchas bendiciones. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y bendecimos pues allí también a la familia Limaguayas. Familia Limaguayas, bendiciones. Tessa preciosa, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua, pase que pase. Shalom. Shalom, bendiciones, bebé. A seguir avanzando como nos dice siempre. Bendiciones ahí a mi hermano George. Bendiciones a mi hermana Bea. Bendiciones también a Mayra, Anthony. Que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones. Shalom para todos. Shalom, en Yeshua. Amén, bendiciones. Y bendecimos a mi hermano Ismael. Hermano Ismael, muchas bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Amparito, hermano Jaime, Daniel Igor, hermanos, muchas bendiciones. Shalom en Yeshua, hasta mañana. En Yeshua, hasta mañana, Ismael. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Amén, shalom, hermanos. Shalom, shalom, bendiciones. Y bendecimos pues también ahí a mi hermana Belén. Bendiciones, Belén, bendiciones, Alanis, bendiciones, mi hermana Eli. Bendiciones, Amparito. Hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua. Que Dios les rebendiga. Amén. Amén, muchas bendiciones. Y bendecimos pues también allí a la familia Gómez Quispe. Familia Gómez Quispe, muchas bendiciones. Amén, Amparo, bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones, tío Guillermo. Bendiciones, tía Roxana, Chinito, Helen. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Amén en Yeshua. Amén, muchas bendiciones. Shalom a todos. Y bueno, pues bendecimos también allí a cada una de las familias que está con nosotros, la familia Ayala Campos. Bendiciones. Bendiciones, Amparo, bendiciones, Daniel, Igor, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga grandemente, todos los hermanos que están conectados, bendiciones, todos los que escuchan el programa, grandes bendiciones, hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua, muchas bendiciones. Que Dios te bendiga, Edwin, bendiciones, Nino, bendiciones, Belén, bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos también pues allí a la familia Murillo Ayala. Amparo, bendiciones, Daniel, bendiciones, tío, tía, bendiciones en Yeshua. Hasta mañana, hermanos, bendiciones, comunidad de ángeles en Yeshua. Amén, bendiciones, bendiciones, Sarita, bendiciones, Benjo, bendiciones, JJ. Que Dios les rebendiga en Yeshua.
En Yeshua, hermanos, bendiciones. Amén, bendiciones y bendiciones también pues ahí a la familia Mayea, bendiciones, Norquis, Norquita, que Dios te bendiga. Amén, Amparito, Dios te bendiga también grandemente a Dani, a Martita, a don Jaimito, a la tía Juanita y a todos los hermanos que oyen el programa. Buenas noches, hasta mañana, shalom en Yeshua. Shalom en Yeshua, Norquis, que Dios te bendiga, muchas bendiciones para ti. Y bueno, pues shalom a todos y cada uno de ustedes. Bendecir también la vida, pues, de mis hermanos que están por allá, la vida de mi hermana Helen Pérez y sus 2 hijos, la familia López Tito, que Dios les bendiga. Bendiciones, pues, a toda la familia Guayas Canaviri también, que Dios les bendiga a mis hermanos. Bendecir, pues, la vida de mi tía Luisa, que Dios te bendiga. Bendecir la vida de Luis. Luisao, muchas bendiciones, bendecir a cada persona que con nosotros, allá a la familia Crispe Cosío, que Dios les bendiga, bendecir allá en La Paz a Tatiana, a la familia Jata Cosío, bendiciones mis hermanos, que Dios les bendiga, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, bendecir también pues allí a cada una de las familias que está en Chayapata, tía Juanita, muchas bendiciones, bendiciones tío Lucho, tío Lino, tío, pues ahí a cada uno de mis tíos que están por allá, tío Cocolizo, que Dios te bendiga, bendiciones también a mi tía Goody, bendiciones también a mi tía Mari, a mi tía Hilda, a mi tía Lucy, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bendiciones a toda la familia Carlos Gómez, tío Juan, bendiciones, bendiciones también ahí a las pequeñas, Jonelí, Tirsa, María, ahí a Génesis, Sabdi, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bendecir también pues allá a toda la familia pues que está allá, la familia Cayaguara, la familia Cocatola también, muchas bendiciones, bendiciones a la familia Lobo, a la familia Chucky González, Keila Carmí, bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga a mis hermanos y a todos los que nos escuchan allá en Chayapata, bendiciones a cada uno de ustedes, bendecir también pues las vidas allá en Cochabamba, que Dios les bendiga a mis hermanos, muchas bendiciones, bendecimos las vidas también de los que están allá en Santa Cruz, bendiciones mis hermanos, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes y bendecir también pues allá a los que están en el extranjero, que Dios les bendiga a mis hermanos en Brasil, en Perú y en cada lugar donde nos están escuchando, que Dios les bendiga a mis hermanos, nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.